En el corazón de Magdalena medio colombiano, una sombra antigua ha vuelto a cobrar vida. Las alarmas sanitarias se encendieron. 34 muertes, múltiples casos confirmados y una palabra que muchos pensaban olvidada: fiebre amarilla. Mientras algunos la ven como una enfermedad del pasado, hoy está golpeando con fuerza comunidades enteras. Pero, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Quiénes están en riesgo y por qué esta enfermedad, que parecía bajo control, vuelve con tanta violencia? En el video de hoy estaremos hablando de todos estos temas. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Enel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. ¿Qué ocurre cuando una enfermedad olvidada regresa? No estamos hablando de una amenaza futurista ni un virus salido de una película. Es real, es actual y está ocurriendo ahora mismo en Colombia. En marzo de este mismo año 2025, las autoridades sanitarias encendieron las alarmas. En menos de 3 meses, la fiebre amarilla ha cobrado la vida a al menos 34 personas y los contagios no se detienen. El gobierno ha declarado emergencia sanitaria en varias regiones del país, especialmente en zonas rurales, con selvas, ríos y mosquitos, y una red de salud que muchas veces no alcanza a cubrir lo básico. En lugares donde la fiebre es algo cotidiano, diferenciar entre un cuadro gripal y un caso de fiebre amarilla puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta enfermedad que parecía bajo control está resurgiendo? La respuesta está en una tormenta perfecta. Una caída en la tasa de vacunación que en algunas zonas ha llegado por estar debajo del 50%, un aumento en la movilidad de las personas entre las zonas endémicas, incluso hacia las fronteras con Venezuela y Brasil. El cambio climático que ha ampliado las áreas donde los mosquitos vectores pueden sobrevivir y un sistema de salud amigo que enfrenta desafíos crónicos. Los brotes no son nuevos, pero lo que hace este caso diferente es la intensidad, la rapidez de los contagios y la falta de preparación en muchas de estas comunidades. Y mientras las autoridades luchan por contener el brote, la mayoría de las personas aún no tienen muy claro qué es realmente la fiebre amarilla. Algunos creen que es como el dengue, otros piensan que solo afecta a turistas y muchos no saben que una sola vacuna puede prevenir casi de por vida. Pero para entender lo que está en juego, primeramente hay que conocer al enemigo. Durante siglos, la fiebre amarilla fue una de las enfermedades más temidas del continente americano. Un enemigo invisible que no solo mataba, sino que también cambiaba el curso de los imperios. Su nombre viene del color que toma la piel de los infectados más graves, una ictericia intensa producto del fallo hepático, o sea, del hígado, que transforma el cuerpo en una especie de advertencia amarilla de desastre interno. Pero ese color no es el único que marcó su historia. La fiebre amarilla no es nueva. Fue descrita por primera vez en el siglo XVII, aunque su presencia en América es probablemente mucho más antigua. Algunos historiadores creen que llegó desde África a través del comercio de esclavos, ya que el virus es endémico de zonas del continente africano. Lo que sí es seguro es que se encontró en América un ecosistema perfecto: mosquitos transmisores, clima tropical y millones de personas sin inmunidad. Los brotes devastaron ciudades enteras. En 1793, por ejemplo, Filadelfia perdió el 10% de su población en solo 3 meses. En América Latina, las epidemias afectaron las rutas comerciales, paralizaban los puertos y causaban pánico. Cartagena, La Habana, Veracruz, todas fueron golpeadas. Incluso en Panamá, la fiebre amarilla causó miles de muertes entre los trabajadores del canal y se convirtió en un obstáculo tan grande como la propia selva tropical. Pero, ¿qué es realmente este virus? El virus de la fiebre amarilla pertenece al género Flavivirus, el mismo del dengue, del Zika, el virus del Nilo occidental. Es un virus ARN que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Aemogus en zonas selváticos y de la Aedes aegyptis en zonas más urbanas. Y ahí es uno de los grandes problemas. Cuando salta de la selva a la ciudad puede desatar epidemias explosivas, y aunque en la mayoría de los infectados no desarrollan síntomas severos, un porcentaje puede entrar en una fase tóxica: la fiebre alta, ictericia, hemorragias, falla multiorgánico y en muchos casos la muerte.
Ahora, a pesar de todo esto, existe una herramienta que podría evitar casi todos estos desenlaces. Una vacuna altamente eficaz y disponible desde hace décadas. Entonces, ¿por qué seguimos viendo brotes en Colombia? La respuesta está en la desigualdad, la desinformación y en ese eterno hábito humano de olvidar las amenazas cuando ya no están frente a nuestros ojos. El gran problema con la fiebre amarilla es que muchas veces comienza como cualquier otra fiebre tropical. Y ese es su truco más peligroso, disfrazarse de algo inofensivo hasta que es demasiado tarde. La enfermedad tiene dos fases principales. En la primera, los síntomas son vagos, casi siempre traicioneros, como fiebre alta, dolor muscular, especialmente en la región de la espalda. Además, pueden aparecer náuseas, vómitos, cansancio extremo y dolor de cabeza. Nada que, a primera vista, no pudiera confundirse con una gripe fuerte, un dengue o incluso con un agotamiento por el calor. Algunos mejoran después de unos días, pero en otros llega la fase temida, la fase tóxica. Aquí el cuerpo comienza literalmente a gritar. La fiebre regresa, pero con más fuerza. La piel y los ojos se tornan amarillos por el daño del hígado y aparecen las hemorragias en la boca, la nariz y el estómago. Las heces fecales se vuelven negras como el alquitrán. Es una lucha interna violenta que puede acabar en insuficiencia hepática, renal y shock multiorgánico. Y es aquí donde hay que ser muy claro. Si alguien ha estado en una zona de riesgo y presenta fiebre, color amarillo en la piel, vómitos con sangre o dolor intenso, no hay tiempo que perder. Tiene que acudir inmediatamente a un centro de salud. La fiebre amarilla no se trata con antivirales específicos. El manejo es de soporte. Por ejemplo, controlar los síntomas, hidratar, vigilar los signos de sangrados y en los casos más graves, cuidados intensivos. Es por esto la importancia de la detección temprana y del monitoreo clínico constante. Es una enfermedad que puede parecer dormida al principio, pero cuando ataca lo hace con una violencia brutal. Y lo más trágico es que muchas de las muertes podían evitarse con algo tan sencillo y tan ignorado a veces como una sola dosis de una vacuna eficaz para toda la vida. Detectar la fiebre amarilla no es tan fácil como parece. No basta con tomarte la temperatura a alguien en una zona rural y decir esto es. En realidad, el diagnóstico es como resolver un crimen. Necesitas pistas, necesitas contextos y una prueba de laboratorio. En las primeras etapas, los síntomas, como ya les dije, se confunden fácilmente con el dengue, con la malaria o con la leptospirosis. Es por esto que el diagnóstico clínico debe ir siempre acompañado de pruebas serológicas o moleculares como la detección de anticuerpos IgM o el PCR en sangre. El problema es que muchas de las zonas donde hay brotes no tienen acceso inmediato a laboratorios especializados. Los centros de salud más cercanos pueden estar a horas de distancias en lancha o en helicóptero. En medio de esta precariedad, los médicos rurales se enfrentan a un dilema ético constante: referir de inmediato a alguien con síntomas leves o esperar que empeore. Y es que, amigos, la fiebre amarilla no da segundas oportunidades. El Ministerio de Salud de Colombia ha declarado una emergencia sanitaria y ha intensificado la vacunación en las zonas de riesgo, especialmente entre las poblaciones indígenas y campesinas. Se están enviando brigadas móviles, reforzando los centros asistenciales y creando campañas de educación sobre el mosquito Aedes aegypti, el mismo transmisor del dengue y el Zika. Pero hay otro problema que ya también le mencioné en este video: la desinformación. Algunas personas creen que la vacuna enferma o que la fiebre amarilla es cosa del pasado. Y en esa brecha entre mito y realidad, el virus encuentra un terreno fértil para propagarse. Mientras tanto, las autoridades de salud luchan contra dos enemigos al mismo tiempo: un virus mortal y la indiferencia colectiva. En este momento, mientras usted está viendo este video, miles de personas en Colombia están siendo vacunadas contra la fiebre amarilla. Y no es una exageración, es la única herramienta eficaz que tenemos para prevenir esta enfermedad mortal. La vacuna contra la fiebre amarilla es una de las más efectivas del mundo. Con una sola dosis bien aplicada, puede estar protegido de por vida. No necesita refuerzos cada año ni combinaciones raras. Es segura,
gratuita en muchos centros públicos y ha salvado millones de vidas desde que se desarrolló. Pero aún así, muchas personas no se la ponen. ¿Por qué? Algunos tienen miedo de los efectos secundarios, otros creen que nunca le va a tocar y muchos ni siquiera saben que la necesitan, y ahí es donde entra algo clave: la información es prevención. Si vives en zonas rurales, viajas a regiones selváticas o simplemente tienes contacto con áreas donde hay mosquitos transmisores, debes vacunarte, especialmente si tienes más de 60 años, estás inmunocomprometido o padeces de algún tipo de enfermedades crónicas. En estos casos, la fiebre amarilla puede avanzar mucho más rápido y tener complicaciones graves. Y si ya me vacuné, entonces tu tarea es informar a otros, eliminar criaderos de mosquitos, usar repelentes y proteger tu casa con mallas o toldillos. Las epidemias no solo se detienen en los hospitales, se detienen desde las casas. Y ahora que sabes esto, ¿ya tienes la tuya? La fiebre amarilla no es nueva. Ha estado con nosotros desde tiempos que no existían ni antibióticos, ni vacunas, ni siquiera hospitales. Fue el terror de viajeros, soldados y poblaciones enteras. Pero hoy, en pleno siglo XXI, no debería estar matando a nadie. Lo que ocurre en Colombia no es solo una emergencia sanitaria, es una advertencia global. Es la selva gritando. Es la naturaleza recordándonos que los virus no desaparecen porque dejemos hablar de ellos. Que mientras haya desigualdad, desinformación y olvido, las enfermedades aprovecharán ese silencio. En medio del Amazonas, en zonas rurales donde la señal no llega y los centros de salud están a horas de distancia, hay personas muriendo por algo que se puede prevenir con una vacuna. Entonces, ¿cómo no hablar de eso? Tal vez tú no vivas en Colombia ni cerca de una selva, incluso ni siquiera hayas oído hablar de la fiebre amarilla en años, pero te aseguro que este tema te toca también, porque un mundo globalizado, una enfermedad que resurge en un rincón del planeta, puede terminar afectándonos a todos, y porque lo que está en juego no es solo una enfermedad, sino nuestra capacidad de responder, nuestra capacidad de cuidarnos, nuestra capacidad de prevenir. Hoy te he contado una historia que duele, pero también una historia con una esperanza, porque tenemos las herramientas, amigos, porque hay vacunas, porque hay conocimiento. Solo falta algo: que lo usemos. Comparte este video con quienes más lo necesitan y si puedes, vacúnate, no solo por ti, hazlo por todos. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.